Buenas amigas y amigos y bienvenidos a un nuevo posteo. En esta oportunidad va a ser un poco más conversado que tocado y quiero hablar concretamente de las rutinas de estudio, ¿sí? O mejor dicho, cómo todos aquellos que, por ejemplo, no acudimos a un conservatorio podemos abordar el tema del estudio por las de uno, sin caer en encrucijadas en las cuales uno ya no sabe más, o bien no sabe cómo estudiar, o no sabe cómo abordarlo, no sabe cómo organizarse para estar constantemente en evolución, estudiando cosas nuevas, etcétera, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿es completamente necesario para una persona acudir a una academia, a una universidad de música, etcétera, para lograr ser un buen músico? Bueno, la respuesta obviamente está supeditada a cada uno, ¿no? Es algo muy difícil de decir sí o no, porque es como todo. Depende de dónde vengamos, depende de cuán curtidos estemos de música en general. Por curtido no me refiero a haber tocado música, sino haberle prestado atención a la música desde una temprana edad, por ejemplo, o bueno, gente que nace a veces en entornos musicales, que hace que a veces sin siquiera poner manos en un instrumento ya tenga una comprensión musical que quizás otras personas no tienen por no haberle prestado atención a la música de esa manera, ¿sí? Bueno, bien, lo primero que les voy a decir es, por supuesto que se puede encarar estudiar un instrumento y estudiar música sin tener que acudir a un conservatorio, a una academia, a una universidad o lo que fuere, ¿sí? Hay un montón de cosas. Hoy en día, aparte, estamos en el auge de las redes sociales. Y realmente la información es algo que lo podemos conseguir en todos lados, ¿sí? Entonces, obviamente el problema que tenemos hoy en día en cuanto a lograr conseguir información para poder estudiar y para poder hacer una carrera no es precisamente la información, sino cómo procesar esa información, cómo ordenarla. Es tanta la demanda, es tanta la información que hay hoy en día a la mano, que los músicos a veces nos sentimos un poco agobiados, ¿no? Y no sabemos mucho para dónde salir corriendo, porque realmente es infinito. Tenemos solamente 12 notas, pero sin embargo las posibilidades para uno que está en el camino de la música parece que siempre se abrieran. Y bueno, va pasando el tiempo y uno se va dando cuenta de que realmente esas 12 notas nos dan posibilidades infinitas. Por supuesto que no es literal el término infinito, pero a lo que voy es que realmente tenemos una cantidad de cosas que podemos hacer con esas 12 notas que es alucinante. Bueno, bajando un poco esto a tierra, yo les cuento de que hago este video porque yo transité por esto mismo, ¿no? Si bien yo pude acudir a una universidad muy grande, ¿no? No tuve la posibilidad de ir a una universidad de música de chico, o por lo menos no pude acudir a una universidad de música que esté enfocada en la música que a mí particularmente me mueve más, ¿no? Yo acá en Uruguay empecé a estudiar en la Escuela Universitaria de Música, pero ya habiendo hecho otra carrera, ya de grande, ya con casi 30 años, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Que realmente aprendí música con profesores de barrio, como les solemos decir acá, bueno, ya un poco más de grande, cosas que uno puede conseguir a través de las redes, bueno, y por sobre todas las cosas con los discos, ¿sí? Creo que la mejor academia, la mejor escuela está en la música, en los discos que escuchamos, que nos gustan, y creo que eso es un poco parte del asunto. Pero bueno, para no ponernos tan filosóficos e irnos tan por las ramas, quiero hablar de rutinas de estudio, ¿sí? Tenemos forma de ordenarnos y tenemos forma de buscar a la vuelta para que cuando nos sentemos a estudiar el tiempo sea productivo y no estemos dando vuelta en torno a cosas que ya hemos estudiado un montón de veces y que a veces se llega hasta el punto de desaprender ciertas cosas por repetirlas demasiado, ¿no? Por eso es que uno siente la necesidad constante de estar moviéndose, de estar aprendiendo cosas nuevas constantemente. Por supuesto, uno tiene que, antes de moverse a otra cosa, estar seguro de que eso está incorporado, ¿no? Y eso también es relativo. Yo siempre le digo a gente que he tenido la oportunidad de que estudien conmigo, de que en realidad la mejor forma para saber si uno lo tiene es poder estar tocándolo y poder hablar con una persona. O sea, en definitiva, tener independencia, ¿sí? Bien, eso me parece que puede llegar a ser en algunos casos un buen síntoma de que uno realmente lo incorporó. Más allá de las formas en que uno encuentra para terminar de saber si eso lo tiene,
Otra de las formas es llevar el recurso que uno esté estudiando, sea cual sea, al límite, ¿no? Ya sea al límite de velocidad o al límite que ustedes crean conveniente en función de lo que estén estudiando, ¿no? Pero bueno, concretamente, por ejemplo, yo acá tengo una rutina. Esta es una rutina que es del año 2008. 17 de diciembre del 2008, ¿sí? Yo acá me organizaba y ponía, por ejemplo, una especie de rutina semanal, cosas que yo quería abordar en la semana, y después una rutina diaria. En semanal primero ponía solo para transcribir, ¿sí? Un solo para transcribir creo que es crucial. No es necesario transcribir un solo entero, pero me parece sí importante estar constantemente transcribiendo, sacando segmentos de cosas que nos gusten, ya sea una melodía, ya sea una armonía, ya sea una línea de bajo, ya sea un patrón de batería. Lo que fuere, todo va a sumar a que nosotros nos volvamos más musicales, ¿sí? Entonces yo creo que eso debería de estar... yo lo puse semanalmente porque hablaba de un solo entero, y un solo entero realmente puede llevar varios días. Pero claramente eso después lo van a tener que organizar en la semana, ¿no? Como punto número 2 puse pieza clásica para trabajar. Yo creo que la música clásica es muy importante poder abordarla, poder encararla, y está bueno a veces agarrar pequeños segmentos de música clásica y aprenderlos en la guitarra. En este entonces yo estaba trabajando sobre un doublé de Bach, que estaba buenísimo. ¿Cómo era que arrancaba? No me lo acuerdo ni ahí, pero sé que arrancaba algo así como... arrancaba como algo por el estilo. Bueno, en fin, no me acuerdo cómo seguía, pero estaba buenísimo. Y me acuerdo que estaba fascinado y que lo usaba muchísimo como ejercicio de calentamiento también, ¿sí? Número 3, puse sobre estándar elegido trabajar módulos de improvisación y chord melody con soprano voice leading. Bueno, eso es un ejercicio en concreto que me había propuesto un docente que tuve en ese entonces, que bueno, no voy a entrar en el ejercicio en concreto de ese porque realmente es un caos. Está buenísimo, pero es dificilísimo, ¿sí? Y después punto 4 puse escribir un solo sobre un estándar elegido, ¿sí? Eso también es una muy buena idea. Escribir un solo no precisamente es escribir 1.000.000 de notas sobre un solo. Simplemente quizás escribir 2, 3 notas sobre cada compás, ¿no? Siguiendo algún tipo de regla en concreto en función de lo que estén estudiando. Ya sea arpegios, ya sea escalas, ya sea... en fin, lo que sea. Bueno, eso yo me lo había puesto como rutina semanal. Luego como rutina diaria, bueno, esto es... realmente son un montón de cosas, ¿no? Primero puse calentamiento, ¿sí? Por calentamiento... bueno, en aquel entonces no me acuerdo qué utilizaba. Hoy en día lo que hago es trabajo sobre algunos ejercicios de calentamiento que casualmente los subí al canal, así que lo pueden encontrar en algún otro video. Esos ejercicios los uso muchísimo como calentamiento, sobre todo de mano derecha, ¿sí? La mano izquierda no es una mano que me preocupe calentar a mí particularmente, porque entiendo de que en la medida que uno se pone a tocar, la mano izquierda va entrando en calor, ¿sí? Sin embargo, la mano derecha a veces es un poco más difícil, porque en realidad realmente para ponerla en marcha se precisa digamos tener un ejercicio al menos bastante largo, ¿no? Como para realmente poder ir empujando la mano derecha, acomodándola, moviendo límites del lugar. Por límites me refiero a, bueno, mejorar en cuanto a la velocidad, bueno, un sinfín de cosas, control, etcétera, ¿sí? Luego tengo un ejercicio de métrica que yo usaba mucho, que era poner negra 50 y tratar de ir subdividiendo ese valor de negra, que realmente es lento, primero en negras, luego en corcheas, luego en tresillos, luego en semicorcheas, luego en quintillos, 6 sillos, 7 sillos, fusas, 9 sillos. Por lo general lo hacía hasta 9 sillos, ¿sí? Bueno, ese ejercicio también estaba muy bueno y ayuda mucho a la parte rítmica, ¿sí? Después decía leer una página del libro de Ronnie Holland. Bueno, Ronnie Holland es un docente que yo tenía un libro de él que justamente tenía un montón de ideas rítmicas. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Por ejemplo, me ponía a leer una hoja entera de un libro de rítmica. Solamente la parte rítmica. Agarré y hacía ta 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 ti ta 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 ti ta 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 ta. Bueno, en fin, lo que fuera, ¿sí? Pero bueno, eso también nos va nutriendo de un montón de ideas rítmicas que luego se van a ir se nos van a ir saliendo por los poros, digamos, y uno lo va a poder poner en la música, ¿sí? Bueno, después, concretamente en esta época estaba trabajando sobre un libro de Guthrie Govan, que lo deben conocer, que se llama Creative Guitar. Y bueno, tenía unos cuantos ejercicios marcados,
algunos de púa alternada, algunos de string crossing, como le dice él, otros de sweep. En fin, hoy en día esto no lo hago porque incluso he cambiado algunas, bueno, otros con legato también. Pero bueno, en su momento, por ejemplo, los hacía un montón. Luego, por ejemplo, me había escrito intervalos melódicos y tocaba, por ejemplo, escalas mayores y menores por intervalos. Tocaba una escala mayor, por ejemplo, por intervalos de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Todos los intervalos de la primera octava, por ejemplo. Eso también nos va a traer un montón de ideas y nos va a sacar un poco de ese lugar de tocar las escalas de forma tan lineal, o sea, a través de notas consecutivas, ¿no? Bien, después trabajaba recursos, por ejemplo, agarraba y tenía un ejercicio que se llamaba escalas en posición fija más arpegio, ¿sí? Entonces, en una misma posición trataba de tocar absolutamente todas las escalas mayores, las 12 escalas mayores que conocemos en una misma posición. ¿Por qué esto resulta muy importante? Porque en realidad es muy común de los guitarristas que se enamoren de ciertas posiciones que son más lindas que otras y terminemos tocando siempre en el mismo lugar. Entonces, cuando uno está improvisando, por ejemplo, en un género como el jazz, realmente uno no puede estar pegando esos saltos porque se pierde mucho la continuidad melódica. Se generan saltos muy grandes si uno solamente se aprende 2 posiciones de escala, porque tiene que estar todo el tiempo saltando a distintos lugares del brazo y realmente se vuelve muy poco fluido y muy poco musical. Entonces, nada, sería de especial importancia poder tener todas las escalas en un mismo lugar, ¿sí? Bueno, luego tenía lectura. La lectura, por ejemplo, era algo que yo lo dividía en dos. Tenía la lectura por un lado a primera vista y tenía por otro lado la lectura en cuanto a estudiar una pieza a través de leerla en solfeo y no en tablatura, ¿sí? Y yo realmente dividía la lectura como en esos dos mundos, ¿sí? Me acuerdo de que mis rutinas me las armaba, por ejemplo, de 1 hora y media. Intentaba de que cada uno de estos puntos no durara más de 10 minutos. Obviamente muchas veces no terminaba el ejercicio y tenía que dejarlo para el otro día. Entonces anotaba dónde quedaba y al otro día retomaba desde ese mismo lugar, ¿sí? Pero bueno, y lo que hacía era, por ejemplo, hacía cualquier ejercicio, hacía por ejemplo 2 ejercicios de algunos de los que les mencioné y enseguida, por ejemplo, me echaba 5 minutos de lectura a primera vista. Lectura a primera vista significa agarrar una hoja de algo que ustedes consideren que esté a su nivel y leerlo de una sin más, sin estudiarlo previamente, sin nada. Y ver a ver si uno sobrevive, ¿sí? Un tip que está muy interesante para la lectura a primera vista es, por ejemplo, intentar siempre ganar una negra, una blanca, en cuanto a que uno esté constantemente leyendo un poquitito por delante de lo que está por pasar. De esa manera uno evita caer en errores. Si uno está constantemente leyendo sobre la nota que va a tocar, es altamente probable que ante un momento de duda uno termine cayendo en algún error. Entonces, si uno tiene una suerte de memoria buffer y está constantemente leyendo, por ejemplo, un compás adelantado, entonces, bueno, las posibilidades de caer en errores son bastante menores, ¿verdad? Bueno, bien, después tenía, por ejemplo, ejercicios, había puesto arpegios más 7, dominantes, menor 7 y menor 7 con quinta bemol por círculo de quintas, ascendente y descendente, empezando por tónica, tercera, quinta y séptima, y después también un segundo ejercicio con aproximaciones cromáticas. Bueno, después tenía escalas y modos por cuerda. Algo que a mí me gusta mucho son los desarrollos melódicos sobre una misma cuerda, ¿no? Lo que tiene tocar en una misma cuerda es que primero la tímbrica es siempre igual, porque es la misma cuerda, y segundo que uno tiene un montón de recursos expresivos sobre la misma cuerda que cuando uno cambia de cuerda, bueno, obviamente puede perder cierta expresividad. Eso obviamente está supeditado a lo que uno quiera hacer, pero bueno, me parece que está bueno poder tocar todas las escalas en una misma cuerda, ¿sí? Luego tenía tríadas, me había puesto inversiones de mayor, menor, aumentado y disminuido por juego de cuerdas. Después recorrer el campo armónico en cada set de cuerdas, ¿sí? Por set de cuerdas me refiero a, no sé, cuerda 6-5-4, 5-4-3, 4-3-2, 3-2-1, ¿sí? Bueno, después estaba la parte de acordes, tenía drop 2 y drop 3, que había puesto tocar 2-5-1 con drop 2 y 3 a partir de cada inversión del segundo grado. Recorrer el campo armónico mayor. Después, bueno, tenía una parte que era de mano derecha, que era un ejercicio, eran ejercicios del libro de Ross Walton, que es un tipo que toca funk, que está buenísimo. Y bueno, también hacía cosas de mano derecha. Bueno, en fin, les pasé por arriba una rutina que claramente es vieja y que claramente es muy grande, realmente, y muy difícil de abordar.
¿no? Entonces, bueno, eso por supuesto que hay que organizarlo, ¿sí? Pero bueno, todo esto para decirles de que en realidad yo creo que lo mejor es justamente sentarse y organizarse. Pensar qué es lo que ustedes están estudiando a este momento. Tratar de buscar la vuelta de, por ejemplo, trabajar sobre cosas variadas, ¿sí? Trabajar cosas que tengan que ver con la mano derecha, rítmica, trabajar cosas que tengan que ver con, si ustedes tocan con púa, con, bueno, distintas técnicas de púa, ya sea púa alternada, sweep picking, tapping, air picking, lo que sea que ustedes trabajen. Luego trabajar lectura, luego trabajar armonía, luego trabajar recursos de improvisación, ya sea arpegios, tríadas, las distintas escalas, bueno, en fin, hay un montón de cosas y está muy bueno poder organizarse con respecto a eso, porque como les decía, si no uno pierde el norte, no sabe nunca por dónde arrancar, se sienta y dice, es tan grande la paleta de recursos y cosas que puedo estudiar que te tranca. Entonces, bueno, amigos, nada, les quería compartir rutinas. En este caso les leí una rutina que es extremadamente larga. Obviamente a partir de esa rutina lo que hice yo fue armé varias rutinas distintas y las fui trabajando en distintas semanas, ¿sí? Porque obviamente las rutinas tienen que estar supeditadas al tiempo que ustedes tengan para tocar sobre el instrumento, pero no para tocar, sino para estudiar, ¿no? Porque claramente todos nos dejamos un pedazo de tiempo también para tocar lo que nos gusta y no tener que pensar mucho sobre el tema, ¿no? Bueno, bien, amigos, nada, es por ahí la onda. Quería compartir un poco esto porque creo que somos varios los que en el camino de la música, si no tenemos chance de estudiar, yo tuve chance de estudiar, no quiero que me malinterpreten, yo ya lo dije, estudié primero música clásica en la escuela universitaria y después tuve la posibilidad de viajar a Argentina a estudiar en la EMC, que es la Berklee de Argentina. Pero todo eso yo lo hice ya después de los 30 años, ¿no? Cuando ya la cosa estaba más fácil, sobre todo por estos lados. Y antes de eso, bueno, evidentemente tuve que conseguir información de acá, de allá, estudiar con guitarristas de acá de la vuelta, o incluso con pianistas o saxofonistas. En fin, todo suma. Bueno, nada, amigos, espero que mi experiencia les sirva de algo, que les sirva para ordenarse o al menos para tener un punto de vista de alguien que transitó por un montón de cosas en el camino de la música y que, bueno, a ensayo y error ha terminado por, nada, abocarse hacia una forma de estudio y de encarar la música que, bueno, me parece que capaz que les puede llegar a ayudar a ustedes. Bueno, amigos, como les dije de antemano, esto era más conversado que otra cosa. Si surgen dudas, ya saben que las pueden dejar acá. Me encantaría que pregunten o que compartan sus rutinas de estudio o que sumen ideas a esta rutina de estudio. Yo solía tener millones de rutinas, porque todos los días hacía una rutina distinta. Después con el tiempo me terminé dando cuenta de que era mucho y bueno, empecé obviamente a reducir eso a algo más realizable, ¿no? Pero bueno, ya se van a dar cuenta que también van a caer en eso, ¿no? En armarse rutinas irrealizables. Les recomiendo por experiencia tratar de mantener las expectativas realizables, ¿no? Porque si uno se pone expectativas imposibles, nos lleva a la frustración y por ende terminamos abandonando. Y bueno, eso no es una buena solución si realmente nos gusta nuestro instrumento, la música en general y estamos buscando mejorar, ¿no? Bueno, amigos, los dejo por acá, se ha hecho eterno el video ya. Les mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Que pasen muy bien.